a sus vidas. Bienvenidos sean a propósito de vivir según el plan de Dios que tiene para su vida y para la vida de cada uno de sus hijos y de cada persona en la faz de la tierra, para gloria de su nombre, cuando reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que este propósito de vivir los bendiga. Es el anhelo de mi corazón. Y quiero contarles algo que escuché cuando era recién convertido. Decía la gente que el Espíritu Santo guiaba al predicador para predicar lo que él ponía. Y eso es verdad. Lo que no decía la gente es que más usaba el predicador el Espíritu Santo para predicar lo que él ponía si se había preparado en el conocimiento de la Santa Biblia y en el conocimiento de todo cuanto atañe a lo que es la vida teológica, la vida ministerial, la historia de la cristiandad, las fórmulas que hay para predicar como a Dios le agrada, con precisión, la doctrina preciosa que está en la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llama entonces el propósito de vivir de hoy? La importancia de la educación teológica. No vamos a hablar de temas que le pueden parecer difíciles al que no conoce la terminología de lo que es académico o es teológico. Más bien vamos a ver cómo es de lindo el Señor, que nos va a dar un deseo, si es así su voluntad, para conocer más de manera ordenada lo que el Señor quiere para poder exponerlo y sobre todo para salvar nuestras almas por la eternidad, como es el deseo de aquel que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, aguardándonos en la eternidad. Permítame contarles a quienes hemos invitado para este tema precioso. Se trata del doctor Rigoberto Gálvez. Primero leeré de su currículum y luego presentaré al segundo invitado. El doctor Rigoberto Gálvez es guatemalteco, está casado con una persona muy linda que conozco y amo mucho y tiene 2 preciosas hijas y también un nietecito y otro que viene en camino. Él es licenciado en Teología de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Es doctor en Teología, PhD, Filosofía, doctor en Filosofía, Teología de la Universidad Panamericana de Guatemala. Doctor honoris causa del Sweetwater Bible College de Phoenix, Arizona. Rector del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, desde 1992 hasta este día. Catedrático de Teología Sistemática e Historia de la Cristiandad. Es asesor y revisor de varias tesis de posgrado en la maestría y el doctorado tales. Es pastor ordenado a tiempo completo desde el año de 1987 a la fecha. Es copastor general de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, desde el año de 1990 hasta este año en el que estamos grabando este programa, produciendo este programa, transmitiendo este programa para bendición de Guatemala y de los que están viéndolo. Fue productor del programa Reflexión Teológica en Canal 27 durante 5 años. Así fue, y un regalo para el televidente, desde 1995 hasta 1999. El doctor Rigoberto Gálvez es escritor de varios libros. Voy a leer algunos temas, algunos títulos. Primero, Teología de la Comunicación. Un acercamiento bíblico a los medios masivos de comunicación, publicado por la editorial CLIE en España. El segundo, Unidad y diversidad del protestantismo latinoamericano. Fue hecho en el panel en Clave 4 junto a Miguel Bono y Juan Sepúlveda, publicado por la editorial Kairos en Argentina.
3. Prácticas dudosas en el ejercicio de nuestra fe. Un estudio de la religiosidad popular evangélica, una autocrítica, publicado en Guatemala. El éxito según Dios. Este es un libro muy interesante. Leyes, principios y verdades que rigen el verdadero éxito, publicado en Guatemala. Vale la pena leerlo. También tenemos La obediencia de Jesús de Nazaret, modelo para la misión de la Iglesia, publicado en nuestra querida Guatemala. El Espíritu del Señor está sobre mí. Un estudio sobre la misión del Espíritu Santo para el creyente, publicado también en nuestra querida patria. 7. Para entender la teología. Una introducción a la teología cristiana, publicado por la editorial CLIE en España en el año 2016. 8. Historia de la Iglesia. Un recorrido abreviado, publicado en el año 2017 aquí en Guatemala. Es también uno de los autores del libro The Reshaping of Mission in Latin America, publicado en inglés por la editorial Regnum Books International de Oxford, Inglaterra, publicado en portugués y recientemente en español, Reformulando la misión en Latinoamérica, de editorial CUPSA de México en el año 2018. También escribió Consejos para convertir sermones comunes en extraordinarios. Aprenda a elaborar y a predicar mejores sermones, publicado en el año 2018 aquí en Guatemala. 11. Autocrítica a la religiosidad popular evangélica, publicado por la editorial CLIE, allá en España, en el año 2018 y repartido a nivel mundial para gloria del Señor. Y en imprenta se encuentra este título: Consejos para hablar en público. Aprenda a comunicarse de manera sorprendente. Es muy lindo ver el resumen del currículum del doctor Rigoberto Gálvez, a quien le damos la bienvenida en el santo nombre de Jesús. Bienvenido, hermanito Rigo. Muchas gracias, doctor Solares, por invitarme a este programa que ya es muy reconocido, muy visto. Que Dios lo bendiga a usted por producir este programa. Que Dios bendiga a toda la audiencia fiel que ya tiene propósito de vivir. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos compete el hablar acerca de la importancia de la educación teológica. Muchas gracias por la invitación. Me bendice mucho, doctor Gálvez, de todo corazón. Muchas gracias por aceptarla en el nombre de Jesús. Y lo acompaña el Magister Artium, licenciado Eric Chapa Solano. Ha obtenido en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, los títulos de Bachillerato en Teología, Profesorado en Teología y Licenciatura en Teología. Posteriormente obtuvo además una maestría, todos estos con enfoque en la teología. Al presente, continúa con su capacitación académica, con miras a optar por el título de doctor en teología. Dentro de su labor docente, ha impartido diferentes cursos dentro del área bíblica, teológica, pastoral y humanística. Actualmente es el decano del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. Reconociendo el doctor Chapas, el licenciado Chapas, que todo viene por gracia, misericordia y fidelidad divina, y que todo lo que se realiza en el seminario es con el único propósito de dar gloria y honra a Dios. Y antes de presentarlo, quiero decirles que en breve será papá.
y estoy tan contento de saludar por este medio a su respetable esposa y desear muchas bendiciones en el parto que se aproxima de un bebé que Dios les ha regalado. Mi querido licenciado Chapa, sea bienvenido en el santo nombre de Jesús. Amado pastor, doctor Luis Fernando Solares, muchas gracias por el privilegio que me permite estar en su programa. Gracias a Dios por permitirme compartir con usted, realmente es un gran honor. Y también con el doctor Rigoberto Galvez, rector del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala. Es un privilegio, mi pastor, y el tema que estaremos desarrollando es un tema específicamente qué es lo que es la importancia de la teología, específicamente para la iglesia en nuestro tiempo. Así es, mi pastor, que muchas gracias y gracias a Dios por su vida. Tan lindo, gracias, licenciado Chiapas, bendito, bendito sea. Vamos a comenzar con las primeras preguntas, mis hermanos benditos, doctor y licenciado amado. Voy a dirigir la primera al rector del CETEGUA, al doctor Rigoberto Galvez. La pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la educación teológica en el siglo XXI, doctor Galvez? La educación teológica es importante porque tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Y nosotros como cristianos evangélicos, nuestra norma, la norma de las normas, es la bendita palabra de Dios. La educación de la teología, la palabra teología sabemos que es teos, Dios, logía, tratado, conocimiento acerca de Dios. Y desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, cuando se revela al pueblo de Israel, se revela en la historia del pueblo con señales, maravillas, prodigios, y cuando también da a conocer la ley por escrito y otras normas menores, le encarga, en primer lugar a Moisés, pero también luego a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, a los escribas, no solo que copiaran esa bendita ley, sino que la enseñaran de generación en generación. Los reyes deberían de dar a conocer al pueblo esa ley, enseñarla. Los profetas recordar esa ley. Lo mismo los sacerdotes, los escribas, pero también el pueblo, por ejemplo, los padres deberían de enseñar o debían de haber enseñado a sus hijos y los hijos a los hijos de sus hijos, de generación en generación. Ahí encontramos la base para enseñar y educar acerca de el conocimiento de Dios, teología. Y eso va de manera progresiva, va en aumento, hasta que la revelación se concreta en Jesucristo, el Hijo de Dios, del cual dan testimonio las Sagradas Escrituras y tiene buena parte de cumplimiento toda la profecía del Antiguo Testamento. Entonces ya vemos que el Antiguo Testamento se anticipa, anuncia lo que ha de acontecer y se hace realidad en el nacimiento, en la vida, en la conducta, el carácter, la enseñanza y la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es el fundamento de toda la revelación cristiana. Él prepara a sus discípulos y él a su vez les encarga que enseñen acerca del reino de Dios, acerca del evangelio. Entonces vemos una vez más que hay un fundamento de enseñar acerca del conocimiento de Dios revelado, es una instrucción, y predicar este evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todos los mandamientos que Jesús les dio a ellos para que los guardaran. Entonces vemos un sobreponer de educar, enseñar, de educar, enseñar. Entonces es importante, no solo para el siglo XXI, por supuesto, porque este es nuestro contexto ahora, sino que ha sido muy importante a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido importante porque tenemos 2000 años de historia del desarrollo de las doctrinas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Entonces, ha habido maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, y todos ellos han sido equipados, enseñados de generación en generación.
Y cada vez que iba avanzando la iglesia, iba sistematizando el conocimiento de las distintas áreas del conocimiento. La doctrina acerca de Dios, la doctrina acerca de Cristo, la doctrina acerca del Espíritu Santo, la doctrina acerca del hombre y su condición, la doctrina acerca de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia, la doctrina de las últimas cosas o la escatología. Entonces vemos que va avanzando y desarrollándose todas esas doctrinas, todas esas verdades, porque el conocimiento y el desarrollo de las doctrinas va en aumento. Es importante la educación teológica, importante educar acerca de cómo aprender, de cómo enseñar el conocimiento de Dios recibido por las generaciones que nos han precedido, por los grandes hombres y maestros, teólogos, profesores también, desde el siglo I, II, III, hasta el siglo XXI. Ellos trabajaron, por ejemplo, en conocer cómo se desarrolló y se completó la lista de los libros del Antiguo Testamento. Si alguien no estudia teología, ignora completamente eso. Aquellos que se ocuparon de estudiar las lenguas originales en las que fue escrito el Antiguo Testamento, en el hebreo, un poco de arameo también, en el Nuevo Testamento, en griego y unas cuantas porciones en arameo, si ellos obtuvieron ese conocimiento y pudieron entender mejor las escrituras, por conocer sus idiomas originales, por conocer el contexto histórico, por conocer la cultura en la que se desarrolló la escritura de ambos testamentos, ese conocimiento va creciendo y nos va enseñando a aprender mejor lo que quiso decir cada autor de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay una gran riqueza de conocimiento. Paralelamente, se fueron dando descubrimientos arqueológicos, incluso hasta hoy, en los que se van a confirmar muchas verdades, cuestiones históricas de las que dan testimonio en las Sagradas Escrituras. Tenemos 2000 años de la historia de la Iglesia, de cómo se han abordado los aspectos y los detalles de todas las doctrinas que mencioné, pero ya con sus subtemas. Entonces es un conocimiento tan amplio, tan grande, tan importante, que si alguien piensa que solo con leer su Biblia y pedirle al Señor, hay que leer la Biblia, hay que pedirle al Señor, orar y leerla en su manera de entender, en su contexto ahora, por decir guatemalteco, latinoamericano, realmente no va a comprender la profundidad del conocimiento, de la doctrina, de las verdades que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Tiene que ir por todas esas áreas de conocimiento para ser certero y no cometer los errores y las equivocaciones que fueron cometiendo al principio algunos cristianos, precisamente por desconocer la Escritura, por no estudiarla de la manera correcta, con los métodos correctos, con las herramientas correctas, y resultaron en herejías. Entonces, vemos nosotros que la importancia en la educación teológica es fundamental para el crecimiento, el desarrollo y la madurez de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, de cada cristiano. Mayormente aquellos que han sido llamados al ministerio de los 4, porque Dios instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice que los constituyó para equipar a los santos. Hay una enorme responsabilidad y un privilegio grande para aquel que tiene el llamado de pastor, de evangelista, ¿verdad? De profeta, de apóstol, de evangelista. Tiene que ser equipado, enseñado y preparado. Tiene que tener la educación teológica del conocimiento de Dios, de las verdades de Dios, para poder equipar verdaderamente a la misma iglesia. Entonces, por eso es que surgen los seminarios, surgen los espacios de entre las mismas iglesias desde la antigüedad a lo largo de la historia, donde se profundiza, por ejemplo, cómo interpretar correctamente un texto,
la exégesis, la hermenéutica, que nos dice cómo se aplica el conocimiento a nosotros hoy, por ejemplo. Y en el área pastoral, ahora la educación teológica generalmente tiene, bueno, grandes áreas, pero se pueden resumir más o menos en 4 o 5 áreas. El área de la teología sistemática, que abarca precisamente el conocimiento acerca de la misma Biblia, bibliología, acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia, de el hombre, de la salvación, del pecado, de la escatología. Pero también está el área de las ciencias bíblicas, el área de Biblia, donde se estudia qué trasfondo, qué contexto, qué enseñanzas importantes tiene el Antiguo Testamento, cuáles doctrinas son importantes y se desarrollan y se amplían en el Nuevo Testamento. Y el área pastoral, que también es importante, cómo elaborar de manera correcta una predicación o un sermón, como se le dice a veces de manera muy técnica, cómo transmitirlo de manera efectiva, cómo pastorear, cuidar, alimentar, guiar al rebaño. Entonces hay todo un conocimiento en esas 3 grandes áreas que tienen subdivisiones. También el área de la historia de la iglesia. Entonces, si nosotros, si las personas, si los creyentes, si los ministros no estudian teología, no se educan en la educación teológica, valga la redundancia, quiero decirles con todo respeto, van a decir y a enseñar cosas que no son totalmente verdaderas. Como dice un gran pensador, si no estudias teología, no quiere decir que no vayas a tener ideas acerca de Dios. Las vas a tener muchas, pero equivocadas. Y eso es cierto. A lo largo de la historia, ahí están las herejías cristológicas, las herejías respecto de Dios, respecto del Espíritu Santo, respecto de la doctrina del hombre. Pero ¿cómo se corrige? Se corrige enseñando, preparándose y enseñando la educación teológica. Y hoy, en el siglo XXI, es mucho más importante porque estamos en un mundo globalizado. Lo que Marshall McLuhan dijo hace décadas, que pronto seríamos una aldea global donde todos nos conocemos y la información en el otro continente o en cualquier continente en segundo la tenemos, bueno, más bien en directo, en vivo. Entonces, hoy más que nunca hay tantas enseñanzas falsas, hay tantas creencias y prácticas religiosas equivocadas que si no estudiamos la educación o no nos educamos en la parte teológica de manera bíblica, cristocéntrica, teocéntrica, como lo enseñó Jesucristo, como lo enseñó el apóstol Pablo, lo enseña el Nuevo Testamento, como lo enseñaron los reformadores y destacados teólogos a lo largo de la historia, y es lo que ha sostenido la iglesia. Por eso, aún el creyente que no tiene un llamado específico, un don ministerial como los que mencionaba de Efesios 4:11, es importante también que se prepare en una institución donde ha recibido el llamado específico de enseñar, de educar en la parte teológica. Por eso la importancia, más que nunca hoy en el siglo XXI, el siglo de la confusión, el siglo de la incertidumbre, el siglo ya no tanto de la supercarretera de información que se decía a mediados del siglo XX, sino ahora se le llama la época de la desinformación, porque cualquiera puede subir información en las redes sociales, sea falsa, media verdadera y verdadera. Es importante la educación teológica. Indudablemente que al escucharlo me siento conmovido, porque hay buenas intenciones de mucha gente, doctor Gálvez. Tienen la mejor intención, pero no tienen el fundamento para poderlo expresar. Así es que lo que usted ha dicho como un preámbulo a la necesidad que todos los que amamos a Dios tenemos de conocer más a fondo y formalmente la Biblia, la educación teológica, la historia de la cristiandad, para no cometer los mismos errores que se han cometido a través de los siglos, tiene gran relevancia, especialmente en este siglo, como usted lo ha expresado. Doctor Gálvez, permítame entonces llevarlo a una segunda pregunta
como derivada de su primera exposición. ¿Podría mencionar los aspectos históricos de cuándo y por qué surge el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, por favor? Muchas gracias por la pregunta, pastor, el doctor Solares. El CETEGUA nace precisamente de la necesidad en el año de 1992 de abrir las puertas para que muchos hermanos de iglesias independientes, no denominacionales, pudieran tener acceso a la educación teológica. En ese entonces existían excelentes seminarios, pero eran más denominacionales. Alguien que no pertenecía a la denominación, pues no podía entrar realmente. O si podía entrar, pues tendría que ser con ciertos condicionamientos. También había una que otra oportunidad en alguna facultad para estudiar teología universal, un poco más liberal, un poco más amplia, donde se corren ciertos riesgos si no se tiene una cimentación fuerte en la fe. Entonces, el CETEGUA ve la necesidad de que se preparen los hermanos y hermanas de las distintas denominaciones. Por eso fue un momento histórico importante, porque es un seminario que surge al ver la necesidad de más espacios para educarse de manera formal. Pero también, no siendo un seminario denominacional, es bueno decirlo para la gloria de Dios y por su gracia y por su misericordia, que el seminario, por su trasfondo de los fundadores, procura buscar un balance en el estudio formal, sistemático, serio, con pensum y programas de estudio, con 48, 50, 52 cursos para la licenciatura en ese entonces, abarcando esas tres grandes ramas que expliqué: el área teológica, el área bíblica, pastoral, y también de la teología de la historia, o historia de la teología, de las doctrinas, historia de la iglesia, para que pudieran entonces equiparse y no inclinarse solamente a un conocimiento puramente también solo racional, sino darle la fortaleza y el empuje de lo que nosotros veíamos como importante, los aspectos del poder del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, de los milagros que todavía están vigentes hoy. Entonces, si bien es cierto, recuerdo que en esa época también existían seminarios de corte pentecostal que han hecho una enorme labor también, como los seminarios históricos que han hecho una excelente labor, pero no había un espacio para las personas que ya mencioné con esas características. Pero además, tratando de unir, equilibrando lo mejor que se pudiese, un programas de estudio donde se le diera importancia al poder del Espíritu Santo, a toda la doctrina del Espíritu que se llama neumatología, tratado del Espíritu, neuma, espíritu, logía, tratado, conocimiento, y donde de verdad se cree y se vive las experiencias sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces, el seminario fue muy bien recibido, muy bien acogido, y hasta el día de hoy, después ya prácticamente 28 años y entrando a 29 años, gracias a Dios, de servir en la educación teológica, hemos tenido estudiantes de todas las iglesias. Me atrevo a decir que prácticamente sin excepción, de todas las iglesias, mayormente de las independientes, de las pentecostales, las neopentecostales, y de las iglesias históricas también, y de aquellos que, siendo profesionales y no identificándose mucho con alguna denominación o iglesia, pues siendo creyentes, han decidido estudiar. Por eso creo que el Señor permitió en un momento histórico que surgiera el Seminario Teológico de Guatemala,
con esa visión, con esa perspectiva, llenando un vacío que hasta el día de hoy, gracias a Dios, de manera ininterrumpida, ha servido con amor a cientos, a miles de estudiantes que hemos visto desfilar, inscribiéndose, graduándose, ya con muchas, en los diversos programas. Así que eso es lo que puedo mencionar a grandes rasgos de los aspectos históricos y por qué surge el Seminario Teológico de Guatemala en el año de 1992. Me encanta escucharlo, doctor Gálvez, en la posición de historicidad que ha representado CETEGUA para esta nación. Porque lo que usted ha dicho con respecto a otras instituciones teológicas respetables, seminarios que han existido por muchos años, es tan digno. Y sin embargo había un vacío, y ese vacío vino a ocuparlo el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala hace ya 29 años este año, lo cual representa una aportación de parte del reino de Dios para nuestra nación, porque formamos todos los cristianos parte de su reino para bendecir a cualquiera que desee conocer a fondo y con formalidad la verdad teológica, la razón de por qué Dios vino a este mundo a través de nuestro Salvador y nos dio la doctrina preciosa que permanecerá para siempre, porque hay modas doctrinales que vienen y que van, pero la palabra permanece para siempre. Gracias, doctor Gálvez, bendito por su aportación tan linda, y me permite ahora que le haga una pregunta al decano del CETEGUA, con su permiso, que quiero dirigirme a nuestro querido decano, el licenciado Magister Artium Eric Chapas Solano. Licenciado Chapas, ¿cuáles son los programas que ofrece el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala en la actualidad? Por favor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. El seminario, como bien decía nuestro hermano rector, doctor Rigoberto Gálvez, tiene la tarea específica desde su fundación de ser un instrumento en las manos del Señor en la capacitación específicamente del pueblo evangélico de Guatemala, y pues por la misericordia también de Él nos ha permitido ser parte de la preparación de personas fuera de nuestro país. Dentro de todo este propósito, esta responsabilidad que tenemos, nos hemos visto con el deseo, con el privilegio de poder compartirle a las personas de diferentes niveles de educación, procurando con ello que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, sea bendecido, sea capacitado, y preparando líderes con una preparación seria en estas áreas que mencionaban con anterioridad, en las áreas específicas, en el área teológica, en el área bíblica, en el área pastoral. Dentro de los programas que el seminario ofrece, pudiéramos mencionar el diplomado en teología. Este programa de diplomado en teología ha sido diseñado para que todo miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica que desee capacitarse en estas áreas logre aprender, logre capacitarse y logre compartir de una manera correcta todas aquellas verdades básicas del cristianismo. Este diplomado ha sido pensado para personas que tengan un nivel a nivel primario, que sepan leer y escribir, que tengan ese deseo de conocer más a fondo esas verdades que ellos conocen en su palabra, en la palabra de Dios. También tenemos lo que es el bachillerato en teología, que es un programa integral de estudiantes y que ha sido diseñado específicamente también para proveer herramientas que cumplan con estos requerimientos que es necesario para que todas las personas que ejercen algún ministerio en su quehacer dentro de la iglesia sean más efectivos, sean con mayor preparación, con una preparación seria en estas áreas, tomando en cuenta, y esto quiero también dejarlo muy claro, que nuestra base, sobre todo lo que nosotros enseñamos, es la palabra de Dios. Es algo muy importante y sobre ella se desprenden todas las enseñanzas y todas las áreas que hemos estado mencionando.
Aparte de ello, también el seminario ofrece el profesorado en teología. Como paréntesis, hemos dicho que el diplomado en teología tiene una duración de 1 año, el bachillerato tiene una duración de 2 años y este profesorado en teología que les menciono tiene una duración de 3 años. Este programa ha sido diseñado para que el estudiante sea capacitado de una manera sistemática en todas estas áreas, como mencionó nuestro rector, en las áreas, por ejemplo, teología propia, que habla de cerca de la persona de Dios, cristología, neumatología, soteriología, algunas otras áreas específicas de la teología sistemática y también en algunos aspectos del área pastoral, del área bíblica, y que puedan ser aplicables directamente al contexto latinoamericano, preparando personas, en este caso profesorado en teología, personas que sepan enseñar la palabra de Dios y todo lo que de ella se desprende de una manera correcta. Este profesorado tiene una duración de 3 años y posterior a ello también les ofrecemos lo que es la licenciatura en teología, programa que ha sido orientado o que busca la profesionalización ministerial de los miembros del cuerpo de Cristo. Este tiene la finalidad de servir en la labor eclesiástica y en el área teológica, buscando fortalecer, preparar estudiantes en conocimientos y capacidades que tienen que ver con el quehacer teológico a nivel más avanzado, específicamente dentro de nuestro contexto latinoamericano y para responder a las necesidades que nos representa o que nos está teniendo el siglo XXI. Esta licenciatura tiene una duración de 4 años y el estudiante, a través de estos 4 años de estudio, tiene que llevar o tiene que cursar 48 materias. Algo que también es bueno que tengamos presente es que nuestros programas son sumatorios. Inicia el estudiante con un diplomado y continúa con un bachillerato, prosigue con un profesorado y ya entra a lo que es el programa de licenciatura. La licenciatura en sí es un punto ya de grado, es cuando el estudiante ya obtiene su grado, valga la redundancia, licenciado en teología, que le permite a continuación poder ya optar a otro programa que estamos también teniendo dentro de nuestro pensum, que es maestría en teología. Este programa ya ofrece estudios más avanzados o podríamos decir más especializados para el cumplimiento de la misión de lo que es la iglesia de hoy y la enseñanza teológica más profunda. Este programa tiene la particularidad que también, al igual que los otros programas, que cuenta con profesores que son altamente capacitados, pero aquí ya estamos hablando de disciplinas específicas o de estudios específicos. Son catedráticos que rinden todos estos requisitos y para toda aquella persona que ya ha avanzado, tiene estudios bastante avanzados en lo que son en el área teológica, les ofrecemos también el programa de doctorado en teología. Estos estudios de doctorado en teología van dirigidos a todas aquellas personas que quieren dedicarse a una investigación más seria y al ámbito docente, ya sea a nivel de seminario bíblico, facultades teológicas, dirigido también a pastores y maestros de iglesia que quieran complementar o completar su formación académica, y no solo en conocimiento, sino que también en la praxis o en la práctica, con una visión teológica que les va a garantizar la capacidad para poder enseñar las verdades de Dios a la iglesia, que realmente siempre necesita personas que se preparen y que se capaciten de una mejor manera. Es importante también dar a conocer que todos nuestros programas cuentan con el respaldo de la Asociación Evangélica de Educación Teológica para América Latina, conocida con sus siglas AETAL, el cual tiene su sede en Sao Paulo, Brasil. Impresionante. Licenciado Chapa, sé que está estudiando
doctorado porque es un Magister Artium y es una alegría decirle que cuando escucho el nivel académico que requiere para poder aspirar a un doctorado en teología, como el que usted está ahora mismo esperando alcanzar para gloria del Señor, bendición de los alumnos que están al cuidado suyo como decano y bendición de Guatemala con la sana doctrina. Me asombra que a pesar de que la capacidad académica, la demanda de estudio es alta, cuando hablamos de un magíster, hablamos de un doctorado, y usted ha pasado una licenciatura, de pronto comienzan a darle la oportunidad de estudiar de manera completa, formal y adecuada, aún al que no tuvo la oportunidad en la vida por circunstancias que el Señor permitió. Pero no obstante, el seminario le abre la puerta a aquel que teniendo un grado de primaria, un grado de educación suficiente para leer, para escribir, para analizar y comprender lo básico, le dan la oportunidad de un diplomado. Eso es realmente sorprendente, mi querido decano de este seminario bendito. ¿Sabe por qué es sorprendente? Porque a veces me da la impresión de que algunos piensan que la educación bíblico-teológica solo corresponde a gente que el Señor les permitió estudiar formalmente su primaria, su bachillerato, luego cualquier carrera profesional que hayan elegido y por último, pues van a estudiar sobre lo que es la ciencia maestra de todas las ciencias, la teología, la que es la que nos enseña al máximo el conocimiento de Dios. Pero qué hermoso escucharle que si yo tengo como nuevo nacido, como nacido de nuevo, una oportunidad y un hambre de estudiar y quiero prepararme y quiero conocer la verdad de un tema de aquel otro tema, en el CETEGUA se me abre la puerta para que yo comience a desarrollar el conocimiento bíblico y teológico adecuado que necesita mi alma, que necesita mi mente, que necesita mi familia, que necesita gente que me rodea para conocer a un Dios verdadero. La educación acá formal, que con tanta seriedad después de 29 años, el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala está ofreciendo a personas que conozco, que he visto desarrollar y superar su conocimiento bíblico teológico por medio del estudio formal de la Sagrada Escritura. Quería expresarle mi gratitud, porque siendo un hombre que ama la palabra de Dios, que la ama con todo su corazón, y lo digo porque usted es otro, y el rector es otro, que por amor es que hemos aprendido a conocer un poco y más de lo que podemos, la palabra de Dios y la teología, pueden darle a Guatemala una oportunidad como la que le estén dando. Licenciado Chapas, gracias por su respuesta, por su información. Le voy a hacer más preguntas más adelante, si me lo permite, pero ahora quiero que me permita a usted irme de nuevo al doctor Rigoberto Gálvez como rector del CETEGUA. Hermano doctor Gálvez, quiero preguntarle, después de escuchar a nuestro querido decano, el licenciado Chapas, ¿cuál es la misión y la visión del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala? Mi querido doctor Gálvez, cuéntenos, por favor. Es decir, la misión del CETEGUA es enseñar, equipar a todos los estudiantes de los distintos programas, de los distintos niveles, con la teología bíblica, cristocéntrica, bibliocéntrica, teocéntrica, con el énfasis también de los puntos importantes que recuperó la reforma espiritual del siglo XVI, los postulados de la reforma protestante. Es enseñar esa teología conservadora, pero también enseñar la parte
espiritual, la parte de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, como mencionaba. Entonces, tenemos un curso, por ejemplo, que muchos otros seminarios no lo tienen por su propia naturaleza, y es correcto que así sea. Nosotros enseñamos la teología lucana. Se habla mucho en los otros seminarios y otras facultades de la teología paulina, teología juanina, teología petrina, de Pedro. Pero nosotros, además de esas teologías, enseñamos la teología lucana. ¿Por qué? Porque el doctor Lucas, el médico Lucas, escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y lo hace de una manera profesional, investiga de manera metodológicamente muy seria, y es ahí donde se recoge una gran riqueza de la formación, la enseñanza de una teología del Espíritu Santo. De hecho, al Evangelio de Lucas se le llama el Evangelio del Espíritu. El libro de los Hechos, dicen algunos comentaristas prominentes, debería llamarse más bien los Hechos del Espíritu, más que de los Hechos de los Apóstoles, porque el protagonista ahí en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, de principio a fin. Y en el Evangelio de Lucas se destaca mucho la obra y la misión del Espíritu Santo en la enseñanza de las verdades reveladas por Dios y que se encarnaron en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Ahí, por ejemplo, en Lucas, si uno le da una relectura, empieza a ver cómo el Espíritu Santo habla, toca, llena, bautiza, y el Señor Jesucristo cita el capítulo 61 de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y comienza a decir, para predicar el Evangelio, para libertar a los oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Esas verdades, estoy parafraseando realmente el texto. Entonces, la misión del CETEGUA es enseñar esa teología que produce una transformación, crecimiento y madurez espiritualmente, no solo racionalmente, no solo mentalmente, que es correcto hacerlo. Hay que tener mucho conocimiento, hay que tener mucha información en nuestro cerebro, pero también esa tiene que hacerse vivencia, realidad en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, la misión del CETEGUA no es solo enseñar teología por sí, o en sí misma, o per se. No, es tratar de enseñar una teología integral, que también pueda ser un conocimiento proyectado, no solo un conocimiento investigado, que es importante. Hablamos del conocimiento revelado, no de una revelación normativa, que ya quedó en las Sagradas Escrituras y nadie puede agregarle más doctrina a lo que ya está escrito. Hablo de una iluminación del Espíritu, que también se llama revelación en algunos pasajes de la Escritura, al creyente. Y después de tener ese conocimiento, por eso es que nadie puede estudiar teología con toda libertad si realmente no ha nacido de nuevo, porque no puede entender las cosas del Espíritu ni el conocimiento espiritual. Entonces, la misión de CETEGUA es hacer teología desde la sabiduría y revelación de Dios, el método sapiencial se le llama también. Ese conocimiento también se les enseña a cómo cultivar y crecer en su vida espiritual personal. Y luego vamos al conocimiento estudiado e investigado. Y es donde entra la parte científica, la parte profesional, la parte académica, que en esa área se puede comparar a otras ciencias en el sentido de ciencia, concepto de ciencia,
en el mundo secular, en el conocimiento investigado. Pero también ese conocimiento debe convertirse en un conocimiento proyectado, compartido, vivencial en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en el servicio a la iglesia, en la ayuda al necesitado, en las personas aquellas que no conocen del amor de Dios y no les interesa escuchar muchas cuestiones formales de teología, sino se muestra el amor de Dios, se les evangeliza, se les discipula cuando aceptan a Cristo y luego pues se les puede encaminar a que estudien también ellos de manera formal la teología. Así es que a grandes rasgos podría mencionar que esa es la misión de el CETEGUA. Y esto tiene que ver obviamente con pues equipar, enseñar, pero para que haya una transformación real y se pueda compartir esa transformación y ese conocimiento. Ahora, la visión. La visión realmente tiene que ver con los métodos o las estrategias. Y esto se lleva a cabo de los programas que hemos diseñado. Entonces, nosotros nos hemos adaptado a las necesidades reales y por eso es que nuestro pensum es contextual. ¿Qué quiero decir con esto? Contextual porque no es lo mismo estar estudiando teología en África, en Estados Unidos, ni estudiar en cualquier otra parte del planeta que estudiar en Latinoamérica. Es otro contexto diferente. Entonces nuestro pensum está adecuado a esa realidad. Mi querido doctor Galvez, mi querido licenciado Chiapas, al escucharlos tenemos un regalo que deberíamos de aprovechar si Dios nos llama a este estudio formal. Quiero dirigirle una pregunta más al decano, al Magister Artium, Eric Chiapas Solano. Querido decano Chiapas, voy a preguntarle esto. ¿Qué metodología utiliza el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA? ¿Y cuál es su alcance en cuanto al estudiantado? Por favor, cuéntenos. Gracias, pastor. Realmente nosotros como seminario tenemos firme la convicción de que la enseñanza es algo serio, es una tarea que Dios nos ha encomendado y específicamente servimos al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana evangélica, y como tal nosotros nos vemos en la obligación, en la necesidad de estar actualizándonos y dándole respuesta a esas necesidades que presenta el tiempo, que presentan las personas. Como se mencionó anteriormente, nosotros tenemos programas que le dan esa entrada o esa posibilidad de que toda persona que desee estudiar teología, Biblia, en el ámbito pastoral, que quiere capacitarse de una mejor manera, pueda hacerlo. Pueden entrar personas que sepan leer y escribir. Con que sepan leer y escribir, tienen la opción para optar a algún programa de los cuales nosotros ya hemos mencionado. Dentro de estos programas se imparten en metodologías específicas. Trabajamos específicamente en dos. Una de estas es presencial, que se lleva a cabo los días sábados, pero por cuestiones de las circunstancias que se nos están presentando en la actualidad y siguiendo las directrices del gobierno central, no estamos en este momento dando clases de manera presencial. Es por ello que también la otra opción, y es la que estamos utilizando, es a través de dar estas clases en línea. Para ello nosotros estamos utilizando la tecnología de punta, plataformas, por ejemplo, utilizamos esta plataforma tan famosa que es la plataforma de Zoom. A través de tutorías específicas, con horarios, días específicos, el estudiante puede conectarse en cualquier lugar, teniendo su equipo de cómputo, aún su celular. Con su celular se puede conectar. Y nosotros vamos procurando de que el estudiante no se quede, a pesar de que las circunstancias no lo permitan de estar de una manera presencial, que el estudiante siga capacitándose. Realmente, como se ha venido diciendo, se ha escuchado por otras personas, que toda crisis trae beneficios, nos reta, y realmente nosotros como seminario, con anterioridad ya veníamos dando este plan en línea, pero ahora con estas circunstancias nos hemos
profundizado más en esto, nos hemos especializado más en esta área de dar estas tutorías, que por cierto son tutorías totalmente en vivo, no son grabadas. El estudiante con el docente tienen una interacción directa en tiempo real, como les repito, en días específicos. Puede hacerlo personas que estén en diferentes lugares. Tenemos la bendición en este año, que por cierto ya iniciamos labores y toda persona que aún desee inscribirse para estudiar puede hacerlo. Estamos con las puertas abiertas, aún las inscripciones están abiertas. Pero entre todo esto hay personas que han querido iniciar sus estudios teológicos y tenemos personas de diferentes regiones de nuestro país, específicamente pudiéramos mencionar de San Marcos, de Quetzaltenango, del Quiché, de Zacapa, de Alta Verapaz, de diferentes partes de los departamentos, aún fuera de nuestras fronteras. Tenemos un hermano que también está con nosotros de El Salvador, otra persona de Estados Unidos, tenemos personas de México. Entonces, realmente la tecnología ha venido a ser un aliado para la educación, un aliado en el cual nosotros hemos logrado aprovechar lo que la tecnología nos está brindando, y la calidad de enseñanza a través de estos medios no es una enseñanza que deje mucho que desear, es una enseñanza de calidad, realmente es de calidad. Los catedráticos, como repito, dan sus clases en tiempo real, los estudiantes pueden preguntar cualquier duda que en esta clase o en la clase específica que están recibiendo se les presenta. Ellos pueden hacer sus preguntas y en ese mismo momento se les da respuesta. Realmente eso es algo que nosotros como seminario valoramos mucho. Nosotros vemos al estudiante también como hermanos, como hijos de un mismo padre, y que tenemos esa tarea, un compromiso serio con ellos para capacitarlos, para enseñarles esas verdades contenidas en la palabra de Dios. Excelente. Qué oportunidad más linda, de verdad. Bendigo al Señor por lo que hacen, mi querido decano. Doctor Gálvez, usted sería el último en hacerle una pregunta. El tiempo se nos ha ido avanzando y el programa ha sido precioso, de información valiosa para quienes han estado escuchándolo. ¿Cuáles serían los desafíos dentro del contexto actual para la educación teológica, doctor Gálvez? Son muchos los desafíos debido al cambio drástico que hemos sufrido prácticamente en estos 10 meses, 11 meses de pandemia que hemos tenido. Antes de la pandemia, de hecho, ya la educación teológica ha tenido desafíos. Unos desafíos a nivel mundial, el pluralismo religioso, por ejemplo, o las distintas religiones que se llaman a sí mismas también como caminos de salvación. Y para responder a esos desafíos, nuestro seminario también tiene algunos cursos donde se explica en qué consiste la, entre comillas, teología de las religiones, para capacitar y enseñar a nuestros alumnos que ya son de posgrado a enfrentar esa avalancha de el pluralismo religioso, donde todas las religiones reclaman para sí mismas el ser caminos de salvación para llegar a Dios sin necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un desafío para la fe cristiana realmente en general, pero también para los seminarios. Nosotros tenemos que dar una respuesta con una teología desde la Biblia, desde los puntos importantes de la Reforma Protestante y desde una teología equilibrada. Claro, ahora se han sumado otros desafíos, por ejemplo, el desafío de la crisis económica. Los seminarios estamos viendo y tenemos que planear, pensar cómo ayudar para muchos que quieren estudiar teología, pero no tienen los recursos debido al desempleo, a la crisis económica, donde no hay suficiente ingresos para la mayoría de los guatemaltecos, los latinoamericanos. Realmente estamos ante un enorme desafío. El desafío también de la deserción
qué ha ocurrido en el ámbito secular, en los estudios y también en el ámbito de la educación teológica. Sabemos de instituciones amigas, seminarios amigos, formamos parte también ya del consorcio de seminarios de Latinoamérica con CELA, y donde estamos buscando también otra acreditación a nivel de posgrado, donde hay pues catedráticos muy prominentes, hombres que han hecho una trayectoria impresionante y mujeres también. El asunto es que tenemos que responder también al desafío de la forma de impartir nuestras clases. Ya mencionaba algo nuestro decano acerca de cómo tuvimos que adaptarnos lo mejor que se pudo para dar clases ya de manera virtual. Recuerdo que tuvimos que dar capacitación intensiva a nuestro cuerpo docente. Algunos ya la manejaban porque son profesionales también en otras áreas y son docentes, pero reforzamos esa parte para que todos pudiéramos servir cursos en plataformas. No voy a mencionar normas porque no podemos hacer promoción, pero plataformas donde son mucho más formales, donde el catedrático sube las tareas, sube los programas, el sílabo, el estudiante con su clave, con su password, ¿verdad? Entra a la web, lee lo que el catedrático ha dicho, entrega sus tareas, ahí las coloca, luego el catedrático pues coloca o escribe allí las calificaciones. Nos preparamos también en esa plataforma y las plataformas que son más funcionales, más fáciles para la mayoría de nuestra gente. Entonces es uno de los desafíos también actuales y a los que por la gracia de Dios hemos respondido con cierta rapidez, con cierta diligencia, podríamos decir, por la gracia de Dios. Por algunos años yo les compartía a nuestro cuerpo docente y les decía, llegará el día y el año en que ya no habrá educación presencial, pero yo no pensaba por la pandemia, yo lo pensaba por algo, por un sentido común, que también el sentido común creo que viene de Dios, no creo, estoy seguro que viene de Dios. Yo decía, bueno, con un denso tránsito, con ciudades concentradas, aglomeradas, y con ciudades dormitorio, y con tanta complicación, las personas buscando más empleos porque la economía no está bien, entonces va a ser difícil que se trasladen a los centros de estudio. Vamos a tenernos que ir preparándonos para tener una educación virtual. Ahora, yo no pensé que fuera tan pronto. Y creo que ya, gracias a Dios, desde el año pasado estamos a la altura, estamos educando, enseñando a través de estos medios. Y creo que la educación virtual ha venido para quedarse. Si bien es cierto, regresaremos en el tiempo oportuno, algunas clases presenciales, otros preferirán la modalidad virtual. Así que tenemos también que orar y que pensar cómo motivar a aquellos que han desertado, aquellos que han entrado en la indiferencia en prepararse para la educación teológica, para motivarlos, para apoyarlos. En algunos casos se les da un porcentaje de beca porque se ve el deseo, la intención de estudiar, pero no cuentan con todos los recursos. El CETEGUA ha pensado en todo eso. Pero también estamos siempre con el desafío de la mejora continua, de la capacitación continua de nuestro cuerpo docente. Por eso es que ellos están no solo siendo autodidactas, sino muchos de ellos van siempre ascendiendo y buscando grados académicos para recibir más educación, más capacitación. Así que hay muchos desafíos, pero de pronto hemos estado respondiendo a los más urgentes y con la ayuda de Dios este año que ya hemos hecho la inauguración del ciclo académico, gracias al Señor, tenemos una muy buena cantidad de estudiantes en todos los programas, les estamos apoyando, les estamos yendo muy de cerca.
Es otra de las características del CETEGUA que hemos inculcado desde el principio. No solo es la formación académica del conocimiento investigado, también es la parte espiritual, pero también el que seamos una familia espiritual y en el que sintamos empatía y simpatía los unos por los otros. También oramos por sus necesidades, también estamos cerca de ellos para ver su necesidad espiritual, para dar realmente una educación, una enseñanza y una capacitación que sea integral. Y ahí seguiremos respondiendo a los desafíos actuales, que son muchos. Como mencioné algunos de ellos, hay tanta enseñanza equivocada y el seminario se sostendrá enseñando la verdad que una vez dada, fue dada a los santos, dice Judas, versículo 3. Ahí estaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, Amén. rector y querido decano, cuánto agradezco el programa. Ha sido hermoso e inspirador el darle a conocer a nuestros queridos hermanos guatemaltecos el propósito de vivir, la oportunidad que tienen de estar estudiando de manera formal lo que la palabra merece y amerita a través de CETEGUA. Que Dios los bendiga, mis hermanos benditos, querido licenciado y magíster bendito, querido doctor y PhD, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y a ustedes, hermanos lindos, solo me resta agradecerles que estén en sintonía del propósito de vivir de esta hora, rogándole a Dios que les haya inspirado para que puedan también decidirse a estudiar si Dios se los ha puesto en su corazón. Y si Él nos lo permite, espero verles en un próximo programa de Propósito de Vivir para la gloria de su nombre. Amén y hasta pronto. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27. Y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.